Y ya avisábamos al principio del programa que teníamos a un profesional para hablarnos no solamente de sus obras, sino, pues hombre, un poco del origen del teatro. Asier Aparicio, un saludo. Hola, muy buenas. Bueno, acabas de ganar el premio teatral Campo de Calatrava con Panduro, el acceso del espectáculo teatral de Ediciones Irreverentes como con Exhumo. Bueno, cuéntanos un poco de qué trata Panduro, porque creo que tiene mucho que ver con algo que hemos comentado al principio sobre, bueno, pues la despoblación, el abandono del entorno rural y una serie de problemas que vamos a pagar muy caros. Pues sí, a ver, la historia es una historia sucedida en el siglo XIX, en Castilla, y bueno, en toda la zona interior de España, que son los famosos motines del pan. Uh-huh. La historia parece antigua, pero en realidad pues está en juego cosas que actualmente también pues están muy de actualidad, ¿no? Oye, te asombraría que mi familia se marchó de Linares coincidiendo con el motín del pan en Andalucía, que fue brutalmente, atacado por el Estado. O sea, fue una cosa tremenda. Sí, pues de eso habla la obra de teatro, efectivamente. Aquí en concreto nos venimos a Palencia, pero como digo, y como tú has dicho, pues sucedió en más lugares de España. Uh-huh. Y al final, pues es un tema tan actual como la inflación en los productos de primera necesidad, ¿no? El pan está por las nubes, a pesar de que en el interior de España se produce, pues resulta que la harina y el trigo está por las nubes para la gente que lo produce, porque pues va exportado a otros lugares y bueno, los precios incrementan de manera irracional, ¿no? Y el pueblo pues enfadado, digamos que no pudiendo soportar más, pues hace una serie de motines, ¿no? Y son reprimidos muy duramente, sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues esta obra te ha servido ganar el premio teatral Campo de Calatrava, pero en Exhumo, que es con la que fuiste a tesis del espectáculo teatral, hay dos obras. La primera nos lleva al Sacro Imperio. Sí, ni más ni menos. Pues sí, nos vamos al siglo VIII, otra vez buceando en la historia, en acontecimientos que aparentemente no tienen nada que ver con nuestros días, pero como vemos esto se repite, ¿no? El drama humano pues es un continuo devenir, ¿no? Y un continuo círculo. Y aquí en este caso pues hablamos del populismo, hablamos de los abusos del poder de la manera más irracional y estúpida, ¿no? Pero que al final el poder se sustenta en cualquier irracionalidad. Por ejemplo, aquí pues se habla de un papa al que exhuman, al que sacan de la tumba para hacerle un juicio, ¿no? Y pero eso nos parece muy, muy actual, eso se sigue haciendo, porque esto fue en el siglo IX, o sea, estamos, ¿en qué siglo? En el XXI, por lo menos, o sea, 12 siglos después seguimos exhumando a gente para enjuiciarla. Claro, porque los muertos no se quejan. Entonces, claro, cuando uno hace un juicio a alguien que ya está muerto, pues no se puede defender, ¿no? Y al final, pues hombre, se trata un poco de un ejercicio de populismo, ¿no? De encender odios contra aquel que no se puede defender y de mantener al pueblo, pues, cogida las riendas del pueblo por lo más visceral, ¿no? Que, claro, es una manera, pues, muy cortoplacista de gobernar, pero a algunos les basta con eso, ¿no? Bueno, este fue el sínodo del terror o el concilio cadavérico. De verdad, el ser humano es que no aprende con los milenios. Y era la historia, si no me equivoco, del Papa Formoso, ¿no? Eso es, el Papa Formoso. Se le exhuma, luego llega otro Papa que le restaura, ¿no? Porque, claro, después del juicio le echan sus restos al Tíber y, bueno, se hace una serie de escarnios. Y luego ya llega otro Papa enemigo del que le juzga y restaura su memoria y sus huesos, ¿no? En fin, los vaivenes de la historia. Bueno, los huesos son lo que quede de ellos. Y hay una obra que complementa el libro, que es El Cordel, que yo diría que ya es más bien entre satírica y farsa, ¿no? Sí, esta es un poco ya pues un guiño a la comedia del arte italiana, ¿no? Y esos personajes tan comunes, ¿no? Polichinela y etcétera, pues que en este caso pues están en el campo, ¿no? Y son pues visitan a dos campesinos pues que de alguna manera son extorsionados por una banda de pillos, ¿no? Y bueno, pues al final también es una parábola en clave de humor de las dos maneras de ejercer el poder. Por un lado, la democracia populista en muchos casos, ¿no? Y por otro lado, pues también a veces la autoridad, porque sí, ¿no? Uh-huh. Y estos campesinos, pues es lo que sufren, ¿no? Por medio de dos pandas de pillos, ¿no? Que les intentan engañar de alguna manera. Sí. Bueno, Asier Aparicio, que últimamente o gana o queda tesis en todos los premios teatrales, además es profesor de lengua y literatura, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es. Pues por eso te llamamos también, para que nos recuerdes quién era Thespis y hace cuánto que existe el teatro y cómo surge esto del teatro, porque resulta que a lo mejor es un poco más místico de lo que pensamos. Pues efectivamente, es toda una liturgia, en el mejor sentido de la palabra, lo de liturgia, porque al final el teatro surge pues de ideas religiosas, ¿no? Hablamos de Thespis, ¿no? De Icaria, que es el primer tragedista que se conoce,
pero que al fin lo que hace este hombre pues es partir de una tradición ya griega que era pues en los ritos o en las liturgias a Dionisos, al rey de pues el rey del vino y la juerga y de las cosechas, sí. Pues ahí existía una especie de ditirambos, ¿no? Que eran como canciones o himnos que se dedicaban al dios, y Thespis pues introduce junto al coro, introduce al Hipócrates, que es al actor, ¿no? Y el actor hace diálogo con esa liturgia y aparece el teatro, aparece la tragedia. Entonces, bueno, sí, después, claro, lo llevarán en el siglo V a su máximo apogeo, pues los que todos conocemos, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero en ese momento, un siglo antes, pues ya en Atenas empiezan a hacer los primeros festivales de teatro en torno a los ritos a Dionisos, efectivamente. Por cierto, de los grandes autores teatrales siempre se guardan 7 obras, son las que han quedado, y esto tiene una explicación, y es que estaban en rollos, en las que cabían en cada rollo 7 obras. La mayor parte de los rollos que había en las bibliotecas en aquellos tiempos desaparecieron por incendios, inundaciones, guerras, sobre todo guerras. Y si tenemos 7 grandes obras de cada autor teatral es porque afortunadamente estaban en un rollo. Así que bueno, esto yo creo que si habéis leído La eternidad en un junco de Irene Vallejo, pues más o menos sabéis cómo va el tema, ¿no? Bueno, y también hay que decir, se incorpora el coro, se incorpora el segundo actor, lo que venía a ser un acto litúrgico, sagrado. Bueno, el deporte también tiene un origen sagrado. Se acaba convirtiendo en popular gracias al diálogo. Eso es, sí. Hombre, hay que decir, nosotros cuando ponemos el inicio del teatro en Grecia es porque hablamos del teatro occidental, ¿no? Sí. Pero hay que decir, por ejemplo, que ya en la India pues existía mucho antes también el teatro y también surge de las epopeyas religiosas, o sea que, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero sí, efectivamente, al final lo que pretende el teatro es poner ya en Grecia, ¿no? Poner sobre las tablas las historias de los héroes y de los dioses, ¿no? Y, bueno, pues acercarlas al pueblo para que surja un poco la catarsis, ¿no? Esa especie de que el pueblo se encuentre con sus dioses, con sus héroes, ¿no? Y vea su tragedia en las tablas, ¿no? Y de alguna manera lo que nos sucede, que eso nos pasa hoy en día también, que nos curemos viendo lo que nos sucede día a día sobre las tablas, pues de alguna manera nos hace reflexionar, nos cura, nos hace que saquemos de nosotros el problema y lo veamos con más claridad. Y esto es lo que pretendía el teatro griego también, tenía una función social en ese sentido, sí. Bueno, y yo creo, Asier Aparicio, que tenemos que hablar de 2 personajes fundamentales que son Talía y Melpómene. ¿Perdón? Sí. Talía y Melpómene, las musas. Sí, claro, sí, eso es, sí. Las musas del teatro y las musas bueno, ya sabemos que las musas estaban dedicadas a todo tipo de artes, ¿no? Pero claro, como hemos dicho, el teatro pues tenía una importancia muy grande para los griegos, ¿no? Y sí, cómo no, pues ves, otra también surge de la tradición de los dioses y de los mitos, ¿no? Y bueno, va muy unido. Nosotros, es que el ser humano, antes que filosófico, antes que descubrir el logos, somos seres narrativos, ¿no? Y todo aquello que después los filósofos Aristóteles y Platón colocan en grandes conceptos, pues ya se decía en el teatro y ya se decía en las epopeyas y en los relatos, ¿no? Y Talía, tenemos que recordar que era la musa de la comedia. Yo soy más de comedia, lo reconozco, la tragedia y el drama a mí ahí, pero sí. Talía fue la musa de la comedia, o sea que cada vez que escribimos una comedia, en realidad es ella la que se está escribiéndolo por medio de nuestras manos. Y la dejamos. Sí, hombre, evidentemente no es que la dejemos, es que si ella no baja, aquí no hay nadie que escriba. Y Melpómene era la melodiosa. Era una de las 2 musas del teatro, pero inicialmente era la musa del canto, de la armonía musical. Lo que pasa es que se ve que el pluriempleo pues ya la tenía un poquito cansada y pasó a ser la musa de la tragedia, como es actualmente reconocida. Por cierto, sí. Hay un cuadro de Nicolas René Jolén que es bastante interesante, que era hija de Zeus y de Mesónime, joder, que mal lo digo, o sea, la de la memoria, vamos, para entendernos. Sí. O sea, que la memoria es fundamental y la inspiración divina son los 2 fundamentos de la tragedia y del drama. Y bueno, pues era también, Talía, aparte de ser la musa de la comedia, era de la poesía bucólica o pastoril. Así que está todo relacionado. Tú habitualmente trabajas con adolescentes. ¿Cómo se les mete el gusanillo del teatro a estos chavales que ahora mismo tienen tantísimas cosas con las que estar entretenidos? Bueno, pues yo siempre les digo una cosa que es que pues es un gran hallazgo para ellos. Digo, mira, chicos, cuando hacemos teatro es de las pocas veces en que cuanto mejor mintáis, más os aplauden y más os quieren. Sí. Así que es viva la mentira bien hecha.
Ese es el teatro. Entonces, bueno, les gusta mucho, ¿eh? Cuando hacemos experiencias de teatro, ellos al principio están nerviosos y les cuesta un poco el compromiso del ensayo y todo esto, pero luego, pues, la experiencia siempre es muy positiva, porque además sacan cosas que no conocían de sí mismos, ¿no? El teatro en ese sentido también ayuda a expresarte, a vencer miedos, timideces, ¿no? Y bueno, que es una goza de interpretar a alguien que no eres tú, por un momento desdoblarte y salir hacia afuera, ¿no? Una de las cosas que más me han gustado, yo organizo de vez en cuando, he organizado a lo largo de mi carrera profesional ciclos de lecturas dramatizadas, es como gente que nunca ha hecho teatro, me ha encantado ver cómo al ponerse a leer e intentar dar vida a un personaje, salían de sí mismos para convertirse en otro. Así es, eso es. Y en la medida en que tú eres menos tú, pues también eres más aplaudido, ¿no? Es maravilloso, es un ejercicio también eso, efectivamente, de empatía, ¿no? De empatía, de ponerse en el lugar de otro. Entonces, sí, yo le veo muchísimos beneficios al teatro, ¿no? Hacer teatro, escribir teatro, a ver teatro, que parece que es algo que estamos un poco abandonando, ¿no? Pero, pues sí, el directo. Además, cada actuación de teatro es distinta. Tú puedes ver la misma obra varias veces y resultarte distinta, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Antes de hacerte la última pregunta, tengo que recordar que Thalía, que era hija también de Zeus es que se debió cepillar a todo el planeta, porque era padre de todo el mundo, y de una Oceánide, Eurínome, es que qué mal se llaman estos nombres, era quien presidía las celebraciones festivas y los banquetes artísticos, o sea, que como se puede ver, cada vez que nos hinchamos a comer en banquete con los amigos, estamos también celebrando a Thalía. Ya por último, creo que tu pan duro se está representando bastante y con bastante éxito, ¿no? Sí, la verdad que hemos conseguido pues traerla aquí a Castilla y León, pero sobre todo en Castilla-La Mancha, y la última representación ha sido en Almagro, pues está de gira, ¿no? Y se está cosechando éxito. Y bueno, pues también la seguimos moviendo. En la medida en que nos aparecen oportunidades, pues estamos en carretera, como se dice, ¿no? Y bueno, bien, estoy muy contento, sí, la verdad. Bueno, a Asier Aparicio habitualmente le tenéis en Palencia, en Castilla y León, aunque está haciendo actos y representaciones por toda España y es un autor tremendamente interesante de leer. Además, su contacto habitual con los chavales yo creo que le está sirviendo a él de mucho y a los lectores de Asier Aparicio. Asier, muchas gracias por estar con nosotros en en esta celebración un poquito tardía del Día Mundial del Teatro y que sigas cosechando éxitos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nada, larga vida al teatro. Larga vida.